Hola, mi nombre es Cintia Vanessa Galindo Martínez, soy del grupo Sexto C de la Unidad Curricular México Contemporáneo y a continuación les presentaré el proyecto El liberalismo europeo como antecedente del liberalismo decimonónico a la mexicana, los intentos de modernización de México más la crisis del porfiriato entre los años 1857 a 1928. Para iniciar con este proyecto, empezaremos revisando cómo se origina el liberalismo en Europa, sus características, sus autores y los resultados. Y bien, procederé a dar la definición sobre qué es el liberalismo. El liberalismo es una ideología que principalmente es proclamada por la clase burguesa y una de las causas es el surgimiento de la Ilustración. Entonces, esta ideología se ve en el ámbito político, social y económico, en el cual defiende la libertad individual, la intervención mínima del Estado en esos tres aspectos. Anteriormente mencioné que una de las causas o como antecedente del liberalismo tenemos a la Ilustración. Es importante mencionar qué es la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento de renovación intelectual, cultural y político como un resultado del progreso y de los nuevos conocimientos científicos. Al haber esta renovación de ideologías a causa del progreso y de nuevos conocimientos científicos, los burgueses, los que por cuestiones económicas son los que tienen más acceso a la educación, son los que empiezan a hacer una crítica a la sociedad y al sistema político, económico, etc. ¿Y qué es lo que critican? Principalmente critican al feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es un sistema de organización política y social principalmente y se basa en las relaciones entre un señor feudal y un vasallo. ¿En qué consisten estas relaciones? Consisten en que el señor feudal brinda protección al vasallo y a cambio el vasallo le ofrece obediencia y trabajo. Esta crítica la comienzan a hacer a principios de la Edad Moderna, entre los siglos XVII y el siglo XVIII. Esto porque aún se tenían indicios del feudalismo. Otra de las cosas que critica el liberalismo es la monarquía absolutista, donde el rey es la autoridad máxima y su poder está centralizado. Él maneja todos los intereses sociales, políticos y económicos. Ahora veamos características sobre la monarquía absolutista. En la monarquía absolutista, el rey decía que su poder venía de Dios y quien debía únicamente cuenta de sus actos. Entonces, los súbditos no tenían ningún derecho, pero sí tenían que obedecer. Otra característica es que el rey declaraba la guerra y él declaraba la paz. Él comandaba los ejércitos, determinaba los gastos y fijaba los impuestos. Nombraba y distribuía a los funcionarios. También dirigía la administración entera. El rey hacía las leyes por voluntad personal, solo tomaba costumbres y fundamentos del reino, dirigía la administración de justicia y se dictaba por funcionarios que él designaba. Usaba el tormento para la confesión de los acusados. No existía la libertad individual y era amenazada por policías, los cuales podían aprender a cualquiera, ya que era voluntad del rey. Otra de las cosas que critica el liberalismo es al despotismo ilustrado. Como bien sabemos, en la Ilustración surgieron pensadores, los cuales utilizaban a la razón. Y bueno, en el despotismo ilustrado, los monarcas llaman a sus reinos a intelectuales, pensadores, para que adapten esas ideas de la Ilustración y tal vez ahora ya no digan el rey es puesto por voluntad de Dios, sino a través de la razón. Ahora continuemos con las características del liberalismo. En el ámbito económico se pide la libertad de comercio, lo cual ayuda a ejecutar mejores proyectos y fomentar el desarrollo económico y que el Estado no intervenga en los asuntos económicos. También piden que no haya impuestos
entre otras cosas. En el ámbito político piden una soberanía nacional, que la autoridad recaiga en el pueblo a través de los órganos que lo representan, que haya derecho al voto y la no intervención del Estado en los asuntos políticos. Ahora en lo social piden que haya derechos humanos, igualdad ante las leyes y la libertad de opinión, expresión y la libertad de prensa. Como autores tenemos a Adam Smith, el cual es un economista escocés, quien abordó la economía desde un punto de vista filosófico. También tenemos a David Ricardo, que fue un empresario, político y economista, a Thomas Malthus, igual es un economista, político y demográfico. A Rousseau, que igualmente es un político, filósofo francés. A Voltaire, que igualmente es un filósofo y economista. Como resultado tenemos a la Ilustración, pero obviamente recobra más fuerza, en el cual siguen surgiendo nuevas ideas en el ámbito político, cultural y social. Y bueno, también tenemos al capitalismo, tenemos a la Revolución Francesa, fin del antiguo régimen, la libertad religiosa, el inicio de la monarquía constitucional, la etapa republicana y la eliminación de antiguas bases económicas. Y por último tenemos a la Revolución Industrial. Hay una separación del tercer estado, la tecnología aplicada a la producción, la caída del gobierno absolutista y el impulso del carbón. Ahora bien, después de haber revisado el liberalismo y su origen en Europa, su significado, sus características y autores, tendremos una mayor referencia para ahora estudiar al liberalismo mexicano. Bueno, comenzaremos con lo que critica el liberalismo mexicano. Lo que criticaba era la representación de Agustín de Iturbide por los abusos de su tropa en el Bajío en 1821, a la Iglesia como intermediaria en el Estado, la escuela para la élite de México, la monarquía constitucional, el clasismo que se vivía en ese tiempo, la Constitución de 1824, que era bastante conservadora, y a Bustamante con la República conservadora. Ahora revisaremos las características. Las características del liberalismo mexicano son las siguientes: restablecer la Constitución de 1812 para recuperar la autonomía, un Estado laico, erradicar la politización de cargos de gobierno y una democracia representativa. Los autores son José María Iglesia, el cual promovió la Ley de Derechos y Observaciones Parroquiales para regular el poder de la Iglesia, esto en 1823. El siguiente autor es Benito Juárez, el cual promovió la separación de los poderes. Como tercer autor tenemos a Porfirio Díaz, quien logró el ejército y separación de los caudillos, transformó a México con la constitución de la infraestructura del país entre 1830 a 1915. En los resultados del liberalismo mexicano en el gobierno juarista tenemos la Constitución de 1857, la cual promovía una educación gratuita, laica, garantías individuales, libertad de prensa, austeridad republicana, separación de la Iglesia y reformas agrarias. En las leyes de reforma tenemos la nacionalización de bienes eclesiásticos en 1859 y la Ley Orgánica del Registro Civil. En el gobierno liberal porfirista tenemos como resultado la Revolución Industrial, los puertos, las universidades, el Banco Nacional y las vías de comercio. Como segundo momento revisaré el proyecto liberal a la mexicana y los intentos de modernización a México por Porfirio Díaz, que también se conoce como el porfiriato. El porfiriato está dividido en 3 etapas, las cuales son las siguientes. La primera es el ascenso al poder de 1876 a 1888. El segundo es de 1888 a 1904 y el cual se titula la industrialización. La tercera etapa del porfiriato y última es
la crisis del Porfiriato, que es de 1904 a 1910. Ahora revisaremos la primera etapa, la cual es de 1876 a 1888, la cual es el ascenso al poder. En el ascenso al poder es una etapa en donde se trata de pacificar al país, de conciliarlo, de una construcción, pero también es un periodo de represión en varios aspectos. En el segundo periodo de 1888 a 1904 revisaremos el proyecto liberal a la mexicana para modernización de México. Para que México sea un país moderno, se necesitó de la industrialización. En este periodo podemos ver que es oligárquico, en donde los controles y enlaces matrimoniales para fortalecer y hacer crecer sus empresas se veía mucho, crecieron y ejercieron política impulsiva, beneficios para unos cuantos, dándoles el control de los sectores medios y bajos de la población, enriquecimiento de unos cuantos controlaban las principales industrias agrarias, de telecomunicaciones y de las exportaciones. Vivían la modernización, tenían acceso a la modernización, autos, viajes, educación y cultura. Ejercían control sobre la clase baja, creación de leyes había creación de leyes que los amparaban. También se ve marcado por lo autocrático, que tiene las siguientes características. El poder estaba centralizado en Porfirio Díaz, que controlaba todos los sectores públicos y de gobierno. La autoridad recaía en el gobierno central, que es el poder ejecutivo, controlaba las vacaciones y no respetó la Constitución de 1857. Abolió la división de poderes, su gobierno se convirtió en dictadura y las relaciones políticas giraban en torno a la amistad. El siguiente es el latifundista, el cual tiene las siguientes características: el robo de tierras y explotaciones agrícolas, el esclavismo y explotación de personas, no había garantías individuales para los trabajadores, no había modernización ni uso de tecnología para los trabajadores del campo, había ley morosa, los gobernaban con tiranía y sin progreso material. Lo tercero es lo antidemocrático, lo cual tiene las siguientes características, que es: no permitía contendientes y manipulaba las votaciones, se reelegía como presidente, no permitía contendientes y manipulaba las votaciones, se reelegía como presidente, aplicaba la ley Mordaza, había autoritarismo militar, un gobierno con tiranía y supuestamente hubo un rompimiento con la iglesia. Supuestamente porque aquí en lo oligárquico vemos que había enlaces matrimoniales y estos se efectuaban a través de la iglesia, e igual Porfirio Díaz vemos que se casó por la iglesia. Entonces es supuestamente el rompimiento con la iglesia porque sí hubo relación con la iglesia. Ahora sí, en este proyecto liberal a la mexicana para modernizar a México, obviamente se necesitó de la industrialización, la cual tiene las siguientes características: que había red telegráfica, red telefónica, ferrocarril y vías férreas, canal de desagüe, teatro general, casa de correos e industria minera. Como tercer y último momento de este proyecto, revisaremos a la crisis del Porfiriato, que está dividida en 6 etapas, que es el maderismo, la contrarrevolución, la revolución constitucionalista, la Convención de Aguascalientes, el gobierno constitucionalista y el Grupo de Sonora. En esta última etapa del proyecto Crisis del Porfiriato, la estudiaremos de acuerdo a la historia oficial. También en esta etapa del proyecto nos daremos cuenta que no es como nos cuentan en la historia oficial y en los libros de texto, la cual nos dicen que solo fue una revolución y que hubo amistad y que se llevaron bien entre los personajes. Como bien hemos mencionado que la estudiaremos de acuerdo a los periodos de la historia oficial, nosotros lo analizaremos
de distinta manera, ya que hemos mencionado que no hubo amistad entre los personajes, sino que en cada gobierno hubo una traición. A continuación empezaremos a estudiar los periodos de la crisis del Porfiriato a grandes rasgos. Comenzamos con el maderismo, que es del año 1901 a 1911, y es encabezada principalmente por Francisco I. Madero. El propósito de esta revolución es principalmente buscar la regeneración democrática de México a través del sufragio efectivo, no reelección, de los funcionarios públicos. Hacen un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas, considerando agotados los recursos legales, desconociendo la reelección de Porfirio Díaz en el cargo, anulando las recientes elecciones y convocando a nuevos comicios. Mientras tanto, Madero asumiría la presidencia provisional. El plan revolucionario que saca Francisco I. Madero es el Plan de San Luis, que obviamente es en contra de Porfirio Díaz. Ahora veremos las etapas del maderismo. La primera es por la Constitución de 1901 a 1909, la segunda es de 1909 a 1910, cuando saca su libro La sucesión presidencial. La tercera etapa es de 1910 a 1911, cuando inicia la Revolución Mexicana. Y ahí es donde Díaz renuncia y se va en exilio primero a Veracruz y de ahí a Francia. La tercera es la campaña electoral y donde es presidente interino Francisco León de la Barra. De 1912 a 1913 es presidente Madero y el 6 de noviembre es cuando asume la presidencia. En el año 1913 tenemos el fin de este periodo, que es el maderismo, donde se levantan en armas contra Madero. El 9 de febrero de 1913 hay un golpe militar. El 18 de febrero es hecho prisionero. El 19 de febrero renuncia a la presidencia y posterior a esto Lascurain es presidente por 45 minutos. El 22 de febrero Madero es asesinado y con esto tenemos el fin del primer periodo, que es el maderismo. Ahora estudiaremos el segundo periodo de la crisis del Porfiriato, el cual es la contrarrevolución de 1913 a 1914. La cual tiene como propósito el desconocimiento del gobierno de Francisco I. Madero, también la presidencia provisional del general Victoriano Huerta y la anulación de la libertad y la democracia. Está encabezada principalmente por Victoriano Huerta, quien tenía la frase: "Yo creo que un gobierno de México que no tenga en su alma estos defectos o cualidades, como se quiera llamarles, no triunfará nunca". O, si no podemos hacer nada para cambiar el pasado, hagamos algo en el presente para cambiar en el futuro. El lugar de origen es en Colatlán, Jalisco. Los periodos o las etapas de la contrarrevolución inician con los antecedentes de la carrera política de Victoriano Huerta, que es de 1902 a 1913. En 1913 está la verdadera contrarrevolución con la traición y la decena trágica. Aquí es donde sería la contrarrevolución, que es el 18 de febrero cuando Madero es prisionero, el 19 de febrero cuando renuncia a la presidencia. Ahora, de 1913 a 1914 tenemos el segundo periodo de la contrarrevolución, cuando es el gobierno de Victoriano Huerta. El 22 de febrero se queda como presidente después de ser nombrado secretario de gobierno. El 10 de octubre disuelve la Cámara de Diputados y en 1914 se va al exilio y ahí muere el 13 de noviembre de 1916 en El Paso, Texas. Como tercer periodo de la crisis del Porfiriato tenemos a la Revolución Constitucionalista, que es del año 1913 a 1914 y es encabezada principalmente por Venustiano Carranza. El plan revolucionario de él es el Pacto de Monclova en el año de 1913 y el Plan de Guadalupe, que igualmente
es en el año 1913, pero el 26 de marzo. El propósito del Plan de Guadalupe pretendía eliminar cualquier pretensión de legitimidad que el gobierno de Victoriano Huerta pudo haber tenido y anunciaba la convocatoria de las elecciones una vez que la paz se hubiera restablecido, en el cual se desconoce al presidente Victoriano Huerta. El propósito de esta revolución constitucionalista es la siguiente: desconocer y derrocar al gobierno de Victoriano Huerta, la restauración del orden legítimo y la legalidad constitucional. Ahora, los periodos de esta revolución constitucionalista solo son dos: de 1910 a 1913, que son los antecedentes de Venustiano Carranza, y el principal es de 1913 a 1914. Este segundo periodo de la revolución constitucionalista termina con la Convención de Aguascalientes, donde se desconoce al gobierno de Venustiano Carranza, y es el fin de este periodo. El cuarto periodo es el convencionista, el cual está dirigido por Eulalio Gutiérrez y Venustiano Carranza, pero él fue desconocido en esta convención. El propósito de esta convención es el siguiente: esta convención se declara soberana, elige al general Eulalio Gutiérrez como presidente de la República y nombra a Villa comandante del ejército convencionalista, que pronto se enfrentaría al ejército constitucionalista de Carranza. Ahora veremos las etapas de este periodo convencionista, la cual inicia con los antecedentes en el año 1913. En este año, Zapata ataca a Tlalpan en el Distrito Federal. Huerta intenta negociar la paz con Zapata, pero este sigue en rebelión. Huerta renuncia el 15 de julio de 1914 y Zapata afirma que su rebelión continuará hasta que todos los hombres de Huerta dejaran sus puestos y fueran reemplazados con su gobierno comprometido al Plan de Ayala. En 1910, Villa se incorpora al lado de Madero. Del 8 al 10 de mayo de 1911, Villa toma Ciudad Juárez y después asume la gubernatura provisional de Chihuahua. El 10 de octubre inicia la Convención de Aguascalientes y en ese mismo año Emiliano Zapata es delegado a la Convención de Aguascalientes, en la que se concreta su alianza política y militar con Francisco Villa. Como ya mencionamos, en esta convención se reconoce a Eulalio Gutiérrez como presidente de la República y se desconoce a Venustiano Carranza. A pesar de esto, Venustiano Carranza se va como presidente de la República y pone su gobierno en Veracruz. Después de esta convención, Francisco Villa y Emiliano Zapata se dirigen a Xochimilco, donde celebran el Pacto de Xochimilco. Ahí también entran a la Ciudad de México y ahí es donde termina este periodo convencionista. Ahora vamos con el quinto periodo de la crisis del Porfiriato, el cual es el gobierno constitucionalista de 1916 a 1920. El propósito de este gobierno constitucionalista fue que se destacó por querer llevar a la práctica la soberanía estatal y municipal, implantó la educación militar en las escuelas oficiales, impulsó la construcción de un ferrocarril y los derechos sociales. Como etapas del gobierno constitucionalista tenemos a dos. La primera son los antecedentes e inician en el año 1916, en donde vemos la facción de convencionistas. La segunda inicia con el gobierno de Venustiano Carranza y ahí es donde termina con el fin de su gobierno. El 1 de mayo de 1917 inicia el gobierno de Carranza. En este gobierno podemos ver una reorganización del ejército, una reorganización de la administración y los poderes de la nación, y vemos que reconstruye las infraestructuras ocasionadas por la guerra. El fin de su gobierno inicia el 14 de mayo de 1920, que de acuerdo con Luis Cabrera se interna en la Sierra Norte de Puebla. El 21 de mayo de 1920 es el fin de su periodo presidencial y su muerte. Con esto vemos el fin del periodo
del gobierno constitucionalista. Ahora, en el último periodo de la crisis del Porfiriato tenemos a el Grupo de Sonora entre los años 1920 a 1928. El propósito de este grupo es consolidar la oposición contra el gobierno de Carranza para derrocarlo posteriormente con la formación de un ejército fuerte, el Ejército Constitucionalista Liberal, bajo el mando de Adolfo de la Huerta. Su fondo político fue poner la presidencia de la República en manos del trío sonorense al proponer elecciones libres. Como etapas del Grupo de Sonora tenemos a 4. La primera inicia con los antecedentes cuando Plutarco Elías Calles en 1912 lucha contra Pascual Orozco. En 1913 inicia el movimiento armado Grupo de Sonora. En 1913 también Plutarco Elías Calles lucha contra Victoriano Huerta. La formación del Grupo de Sonora inicia cuando firman el Plan de Agua Prieta el 20 de noviembre de 1920 contra Carranza. Este grupo se mantiene durante el gobierno de Álvaro Obregón de 1920 a 1924. Durante el gobierno de Álvaro Obregón tenemos que en 1921 crea la Secretaría de Educación Pública. El 13 de agosto de 1923 se firma el Tratado de Bucareli entre Estados Unidos y México. Esta es la tercera etapa del Grupo de Sonora. Como cuarta etapa tenemos al ocaso del Grupo de Sonora cuando es asesinado Álvaro Obregón. Álvaro Obregón fue asesinado cuando eran a las 2:20 horas del 17 de julio de 1928, cuando León Toral se acercó a Obregón en una comida en el restaurante La Bombilla en San Ángel. Se hizo pasar por un caricaturista que iba a hacerle un retrato, pero en lugar de afilar el lápiz sacó un arma y le disparó. Obregón quedó muerto en el acto. Al quedar solo 2 personajes de este grupo fue cuando se deshizo. Y esto ha sido todo por el proyecto final de la Unidad Curricular México Contemporáneo.